Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Diorazábal y esta tarde tengo el gusto de conversar con mi amigo José Gabriel Cabrera Alba sobre su último poemario, Contralengua. Hola José, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿En qué fecha salió Contralengua? El, a fines del año pasado. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado la aceptación que ha tenido hasta el momento? Creo que tenía una buena recepción, ¿no? Poco a poco, tú sabes que la poesía se va expandiendo de a poco, ¿no? Va encontrando su propio camino, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento personal o creativo surge esta producción? Bueno, yo estaba en un momento en el cual sentía que podía escribir poemas o versos adecuados, pero corría el riesgo de volverme retórico. Entonces, en ese momento comenzaron a surgir primero espontáneamente y luego poco a poco me di cuenta que quería seguir en ese camino, poemas, versos que asumían esa confrontación con el lenguaje, con una insatisfacción con el lenguaje, pero a la vez una necesidad de seguir persistiendo en él, persistir en el lenguaje pese a ello, ¿no? Sí, porque la voz poética en Contralengua es como un diálogo, ¿no?, entre el poeta y el lenguaje, digamos, ¿no? Una suerte de crítica donde cuestionas ciertas falencias en el idioma a la hora de expresarse. Ciertamente, es como seguir excavando en el lenguaje pese a la imposibilidad que yo sentía del lenguaje como poético, como medio de expresión, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esa manera, esa crítica poética hacia el lenguaje es el tema central del poemario. Sin duda, el tema del poemario es el lenguaje en sí mismo, pero el lenguaje en sí mismo como confrontación con el lenguaje, ¿no? Sí. Por eso Contralengua, ¿no? Contralengua expresa una contraposición con el lenguaje y a la vez es contralengua junto, ¿no? No es contralengua espacio-lengua, ¿no? Sino hay en el libro también contracciones con el lenguaje, giros con el lenguaje, rupturas en el lenguaje mismo, ¿no? Sí. ¿Y por qué optaste por que vengan en el libro tus poemas traducidos? Bueno, pues participan cuatro traductores, bueno, traductoras, porque son 3 mujeres, un hombre. Sí, hay versiones en alemán, en inglés, en francés, en portugués y en italiano. Sí, bueno, Lisa Arebro traduce al portugués y al inglés, Patricia Colchava al alemán, Antonio Nazaro el italiano, Milagros Salcedo al francés. Uh-huh. ¿Tú los convocaste o la editorial los...? Yo los convoqué precisamente porque yo sentía que un solo idioma no me bastaba, ¿no? Yo no soy políglota, solamente sé francés, pero entendía y sentía que necesitaba otras vías de expresión, ¿no? Y por eso opté porque el libro, el poemario, pudiera ser retomado en otros idiomas también, ¿no? Y en términos de lenguaje y estilo, ¿has explorado nuevas formas, a diferencia de tus poemarios anteriores? Sí, sin duda. Yo tengo un poemario que aún conservo inédito, que también es una exploración sobre el lenguaje, pero yo creo que este libro radicaliza esa exploración porque expresa con mayor ímpetu, creo, la confrontación con el lenguaje mismo, ¿no? Y además radicaliza la ruptura rítmica, etcétera, ¿no? Dicen que cuando un autor da su obra al público es porque espera una reacción, ¿no?, que sea leída. ¿Tú qué esperas de los lectores de tu poemario? En lo referente al lenguaje, por ejemplo, que se cuestionen, que no sé, ¿qué reacción esperarías en ellos? Bueno, en verdad yo creo que toda obra es plural, ¿no? Espera diversas lecturas, pero quizá espero que el lector que percibe que la poesía a veces encuentra caminos diferentes con relación al lenguaje, pueda recibir este libro también así, ¿no? Es decir, que el lenguaje poético a veces se agota, pero sin embargo
encuentra nuevas formas de expresión. Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, Librería y Café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. En Casa Tomada, cada tarde podrás probar las mejores pizzas italianas. Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales. Casa Tomada, Librería y Café. Si tuvieras que describir esta obra en 3 palabras, ¿cuáles serían? Confrontación con el lenguaje. Asu. Ya la tenía pensada. Rápido. Sí, ¿no? ¿Y por qué te estás peleando con el lenguaje? Es lo que no... Quizás es porque, o sea, tal vez, ¿no? Ajá. Porque dominas el francés, ¿no? Que es una lengua romántica muy bella también, ¿no? Tal vez encuentras en el castellano algunas falencias o que no alcanzan, que no se pueden expresar como en el francés. No tanto por ahí, Roberto. Pienso que nace de lo que te decía, ¿no? Nace del hecho de que no basta con escribir un poema que sea aparentemente bueno. Eso ya no me basta. Sé que puede resultar algo pretencioso, pero creo que puedo hacer un poema medianamente bueno, no diré ni siquiera bueno. Creo que se puede ir más allá de eso, ¿no? Entonces pienso que puedo volverme retórico. Y por eso la insatisfacción con el lenguaje. En la retórica. O sea, un poema que está construido bien, pero que no dice más que eso. Que estar bien construido. Y pienso que el poema debe poder arriesgar más que simplemente estar bien hecho, ¿no? Claro, porque yo siempre entendí que el poema era más que todo hacer sentir algo, ¿no? Sí. Plasmar una emoción. Sí. Y ya la tendencia actual no es tanto cómo lo has estructurado, ¿no? Como antes, que había la lírica o la métrica, cosas así. Ahora está ahí, o sea, incluso hay poemas que no siempre tienen cierta musicalidad, porque es bonito leerlos, ¿no? Obviamente, pero parecen ya no tener cuerpo, pero sí impactan. Claro, el ritmo siempre está presente en todo caso. Hay otros ritmos, hay otras formas de expresión, pero el ritmo siempre está presente, ¿no? Ahora en contralengua hay rupturas rítmicas de alguna manera, ¿no? Pero es como otra música, ¿no? Como la música disonante, ¿no? Que también sigue siendo música, pero es con otro ritmo. Sí, sí. ¿Cuál es el poema que más te gusta de contralengua? O el que tú dices, qué paja, lo has leído 1, 2, 3 veces. Todos me gustan y me disgustan un poco, pero quizá el último me guste un poco más, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustaría leerlo para los lectores? Claro. 17. ¿Qué digo? Me acuerdo de la lengua, el instante de la lengua, una línea evaporándose en las nubes, el ruido de las palabras. Me acuerdo del peligro de matarme, la escena del idilio, las bocas en mi cuerpo, el escenario agonizando a la belleza como una ciega, las caricias interfieren en el recuerdo, de súbito la ciudad empalidece. Iba a decir que no tengo espejos, es una imagen olvidada, una actriz detrás de la cortina, por retórica, los signos se vuelven obscenos, es un sombrero, no me acuerdo de nada, los versos se quiebran, es como estar en coma, el desencuentro de los danzantes al borde de la flama, me hace daño, nombrar es condenar
llenarse a muerte el hueco de la materia, obsesionarme con el ruido de la rueca, es el blanco confuso, lentamente me quedo sin labios, borro mi cuerpo, son una maldición las estrellas, el terror, conozco ese cáliz extraño, el filón erizado de los dientes, el improbable sueño del que despertaría, y una mujer lanzando sílabas en un cuarto iluminado por la niebla, es decir, girando, no entiendo de quién es el latido, ahora soy yo quien tira piedras en su cicatriz imperturbable, como si pudiéramos derribar el lenguaje, más allá del lenguaje como una isla este ensueño solitario, lo real es un viejo decorado, la luz es nómade, anulo los significados, el sueño en el que descreo pero danzo, contra el cielo, contra el mundo, contra la lengua. ¿Y qué significa para ti la poesía hoy en tu vida? Todo, ¿no? Todo es como respirar para mí, es totalmente necesaria. Yo intento escribir todos los días, ¿no? A veces solamente sale un verso, dos versos o ninguno, ¿no? Pero todos los días estoy respirando poesía, ¿no? Y yo creo que hay que constantemente estar en una actitud poética, ¿no? Prestos a recibir la poesía si es que viene, cuando viene, ¿no? Porque a veces no viene tampoco. Entonces, ¿qué poetas actuales recomendarías a nuestros lectores leer? Oh, son demasiados. ¿Sí? ¿Muchos? ¿Los últimos 5 que has leído? Bueno, siempre releo a Roberto Parrós, por ejemplo. Me gusta mucho, me interesa mucho la poesía francesa. Releo siempre a Bernard Noël, por ejemplo. Últimamente estoy retomando mucho a Alejandra Pizarnik también. Bueno, otro poeta que me ha influenciado anteriormente, de manera inicial, no en este libro para nadie, que me gusta mucho, es Antonin Artaud. Otro poeta que releo siempre es Yves Bonnefoy, por ejemplo, me interesa mucho. ¿Qué otras actividades comparten contigo tu vida diaria, aparte de la poesía? Porque sé que eres un crítico también importante y escuchado acá en el Perú, un crítico literario. Bueno, gracias por un crítico literario escuchado. No pretendo ser un crítico literario, no me interesa algo la crítica, pero no, la verdad, desde hace mucho, para mí la creación es el medio natural de expresión, ¿no? Yo estudié literatura ciertamente, pero no pretendo ser un crítico. Me interesa mucho leer filosofía, teoría literaria, pero creo que más bien la saqueo para transformarla en creación. ¿Pero tu crítica las publicas en algún medio? No, yo hago una que otra reseña, la verdad, no me dedico propiamente a la crítica mucho. ¿Y por qué entonces en un portal de poesía te mencionaban como crítico literario, poeta y crítico literario? Bueno, no sé, agradezco. Traductor también, traductor sí. Sí, traduzco un poco así. Sí. Ya. Agradezco en todo caso la mención. ¿Y crees que la crítica literaria ha perdido influencia frente a las redes sociales? Probablemente, pero se ha transformado, ¿no? Se puede tomar las redes sociales para justamente ejercer la crítica, ¿no? Porque en las redes sociales a veces se encuentran muchas opiniones referente a obras, ¿no? Pero no necesariamente una crítica literaria que cuente pues con un análisis profundo, ¿no?, de ella. Pero ¿a ti te interesaría participar en un espacio donde puedas difundir críticas sobre literatura? De manera esporádica sí, pero no me interesaría ya a estas alturas de mi vida asumir la crítica como oficio, ¿no? Como te decía, me interesa más la creación. Yo en este momento me asumo plenamente como una persona que se dedica a la creación. No puedo dedicarme a otras cosas como oficio, como para ganarme la vida, pero lo que me interesa, quizá lo único que me interesa en la vida realmente es crear. Siempre poesía. Sobre todo poesía, tengo algunas exploraciones de híbridos también que entrecruzan poesía con prosa, pero más la poesía, ¿no? También me interesan las artes plásticas, por cierto, pero a lo que más me he dedicado y me dedico es a la poesía. Y cuéntanos alguna experiencia personal que haya influido en tu decisión de querer dedicarte a la poesía. Bueno, yo desde muy pequeño viví rodeado de libros, ¿no? Tanto mi padre como mi madre son grandes lectores, ¿no? Entonces yo siempre viví rodeado de libros y
Muchas veces tomaba los libros de la biblioteca de temprana edad, ¿no? Descubría autores y obras así, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la primera proximidad con el lenguaje y lo primero que me incitó y me llevó a escribir poesía, ¿no? ¿Y recuerdas cuáles fueron tus primeros autores? Mis primeros autores en verdad no fueron de poesía, sino más de narrativa y de filosofía, ¿no? Recuerdo mucho a Dostoyevsky, por ejemplo, recuerdo a Nietzsche. En cuanto a poesía, los primeros autores fueron poetas franceses, ¿no? Yo estudié en un colegio bilingüe en el franco-peruano y tuve una proximidad con la poesía francesa desde temprana edad, ¿no? Recuerdo mucho a Rimbaud, por ejemplo, que me influyó bastante en esa primera etapa, al menos Artaud. Yo devoraba la biblioteca del colegio, ¿no? Ahí había no solo los autores, digamos, canónicos como Rimbaud, Artaud, Verlaine, Baudelaire, sino también otros autores que también son muy importantes, pero quizá menos conocidos, salvo para personas que se dedican a la poesía, como Yves Bonnefoy, Bernard Noël, que ya lo he mencionado, Michaud, Francis Ponge, entre otros. Ahora, ¿no? tú dominas el francés, entonces tú los lees en su lengua originaria. Sí, tengo esa ventaja. Creo que ayuda mucho saber otro idioma para entender otros ritmos, ¿no? Otros ritmos que te ayudan a escribir, ¿no? Y a entender y a disfrutar la poesía de otra manera también. ¿Y cambia mucho la traducción? Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo, ¿no? Sobre todo la música, todo la música, porque tú sabes que la poesía es ante todo, música ante todo. Sí. Yo quería preguntarte si estás ahora escribiendo un nuevo proyecto editorial, vas a sacar un nuevo libro. No tengo proyectos editoriales próximos, pero sí escribo constantemente, tengo varias exploraciones. Una de ellas es como una secuela de Contralengua, pero con rupturas rítmicas mayores, con poemas más breves. Y también, por otro lado, estoy puliendo un poemario que tiene que ver con el lenguaje, pero a la vez es una historia, ¿no? Una historia que se cuenta en todo el libro. Ese ya lo tengo casi listo, pero lo estoy puliendo. Y también estoy abordando un texto híbrido de largo aliento, ¿no? Que entrecruza prosa con poesía. O sea, todavía estás en una etapa en la que te estás peleando con el lenguaje. Es curioso, sí. ¿No? Un poeta, es un albañil del idioma, o sea, es su herramienta, lo domina. ¿Qué te impulsa a ti a desafiarlo? Bueno, supongo que es una necesidad íntima y vital, ¿no? Es una necesidad íntima y vital. Es algo más que aquello que pueda racionalizar o verbalizar. Es algo instintivo, es algo intuitivo, es algo que va fluyendo de manera natural. ¿Cómo son tus momentos de escritura? Es decir, ¿cómo trabajas tú el poema? ¿Escribes así como automático o eres más planificado? Siempre estoy tratando de escribir pero no digamos, el poema no creo que salga totalmente de manera planificada, sino que van fluyendo algunos versos, a veces fluyen más que otros y luego se corrigen, ¿no? Pero cuando uno está, como te decía al inicio, en un estado poético, a mí me han brotado versos, inclusive en viajes interprovinciales, en el trabajo, ¿no? Que luego voy volcando hasta en el celular, ¿no? Porque los versos van fluyendo, ¿no? Pero como tú decías, el poeta es un albañil o un artesano, ¿no? Entonces, la primera versión puede salir de manera casi natural o automática, pero yo creo que el trabajo del poeta es ir puliendo constantemente, pulir cada vez más, ¿no? Pulir casi al infinito. ¿Es fácil para ti abandonar el poema, decir ya no más? ¿O te cuesta? ¿Te cuesta decir ya está listo? Me cuesta mucho, sobre todo ahora, ¿no? Cada vez me cuesta más decir el poema está listo. Yo sigo puliendo, inclusive, sobre todo mis últimos libros, hasta en fase de edición los he seguido corrigiendo, ¿no? Cada quien va encontrando su camino, su vía, ¿no? La mía es estar en una actitud
receptiva con la poesía. Creo que, como te decía, si uno está con esa actitud receptiva con la poesía va a venir más fácilmente a ti, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando a escribir y que, de cierta manera, tú sabes que al comienzo es siempre un poco difícil el dar el paso a publicar, ¿no? O a decir, bueno, me gusta la literatura, quiero estudiar literatura? ¿Qué consejo le darías? Bueno, dos, ¿no? Primero, leer mucho. Mientras más se lea, mejor se va a escribir. Y la otra, lo que te mencionaba, ¿no? Estar con una actitud receptiva a la poesía. Tener todos los sentidos alertas hacia la poesía. Creo que eso va a hacer que fluya de manera más natural la poesía. ¿Y cómo ves el panorama actual de la poesía? Sé que eres un asiduo a los recitales poéticos, incluso has estado acá en Casa Tomada en varios. Sí. ¿Cómo ves la movida poética? Muy interesante, ¿no? Lo que me gusta mucho, sobre todo en la época actual, es la diversidad, ¿no? Antes, seguramente tú lo tendrás también presente, había como ciertas vías, ¿no? Caminos predominantes. Ahora hay bastante diversidad, bastante pluralidad, y eso me parece que es bastante positivo, ¿no? Sí. Hay más facilidad para publicar, para dar a conocer tu obra. Sí. Incluso hay muchachos que escriben, no publican, pero lo proclaman sus poemas en las redes. Sí, ¿no? Es bueno eso, sí. Y en cuanto a la calidad, bueno, como en todo hay de toda calidad, ¿no? Pero creo que mientras más se difunda la poesía, se lea, se publique, se multiplican las lecturas, ¿no? Y cada quien va a decidir qué cosa vale, qué cosa no vale, qué cosa queda y qué cosa no queda, ¿no? Creo que nadie es una autoridad mayor para dictaminar eso, ¿no? Eso lo dirá el tiempo. Bueno, quería agradecerte por estar con nosotros en el programa y me gustaría que invites a nuestros lectores a adquirir tu libro aquí en Casa Tomada. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Roberto. Están, por supuesto, invitados a leer, a adquirir y espero que disfrutar Contralengua en Casa Tomada. Gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias.